Nos acercamos una vez más a tu presencia, Dios mío, Amén. para darte gracias. Gracias, Dios mío, porque Gracias, has venido Señor. con Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque contamos con tu presencia. Tú has dicho, Amén. Señor, Gloria a con Dios. nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Aleluya. Y tú lo que dices lo cumple, lo que tú Amén. prometes lo cumple, Amén. Señor. Amén. Aleluya. ¿Cuántas veces el enemigo quiere hacernos creer lo contrario? Mira, Dios, tú nos has olvidado, nos has dejado. Aleluya. Pero tú estás, Señor, cumpliendo tu promesa. Aleluya. Tal vez pasando por distintos procesos, Señor, pero tú prometes nunca dejarnos solos. Amén. En Gloria a el Dios. nombre de Jesús te bendecimos, te adoramos. Amén. Gloria a Dios. Señor. Aleluya. Que ese Espíritu Santo, Dios mío, que nos ha sostenido hasta aquí. Amén. Que ministrando nuestras Sí, vidas, Señor, a través de tu amén. palabra, Gloria a Dios. obrando en nuestras mentes, Osama, en que alaba, nuestras que alaba, vidas, aleluya. Oh soberano, danos tu gracia, que Señor, agradecido. esa sabiduría, Dios mío, tú las has contigo, y las has revelado a tus hijos, Señor. Aleluya, ministranos, Dios mío, a través de tu palabra. Edifícanos, fortalécenos, Dios mío, tú recibes la gloria, Amén. la honra, la alabanza que tú a ti pertenece, Amén. Señor, en Gloria el a nombre Dios. de Jesús. Amén, gloria a Dios, aleluya. Tomen asiento, hermano. Gracias. Gloria a Dios. Seguimos con Corintios, amén. Hemos comenzado el libro de Corintios, capítulo 1. Mi alma te alaba, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y leemos del versículo 18 hasta el final del capítulo 11. ¿No? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Tiene por título Cristo, poder y sabiduría de Dios. Esa es la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. y lo vil del mundo, y lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Aleluya, bendito el Señor. Bueno, habíamos hablado, hermano, esta carta que Pablo le escribe desde Éfeso, le escribe a la iglesia de Corinto, a raíz, se supone, de algunos comentarios personales que llegaron, personas que llegaron a comentar los problemas que había en la iglesia, y a través de cartas que algunos hermanos enviaron por distintos problemas también que había en la iglesia, y a través de esta carta Pablo va respondiendo. Y lo maravilloso, digo, yo no sé si Pablo y cada uno de los que escribieron la palabra de Dios, que tiene 66 libros, ¿no es cierto?, la Biblia, si cada uno de aquellos que fueron escribiendo pensarían que esa carta o esa profecía iba a perdurar por los siglos de los siglos y ser
de bendición para nosotros ahora. ¿Sabría Pablo que esa carta que estaba enviando a esa iglesia de allá, que tenía esos problemas, iba a ser de bendición para nosotros? ¿Por qué, hermano? Porque es la palabra de Dios. Pablo escribió inspirado por la... Él también no sabía, pero Dios sí lo sabía. Y los mismos problemas, ¿no es cierto?, que tenía aquella iglesia que podemos tener nosotros, pero qué maravilloso que las mismas soluciones, amén, que Dios determina para aquella iglesia, son las soluciones que Dios tiene para nosotros, amén, para poder crecer en el Señor, para poder salvar divisiones y cosas, ¿no es cierto?, superarnos y avanzar en el camino del Señor, amén. Entonces uno ve, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios fue escrita para nosotros, amén, y Dios, que es todopoderoso y todo lo sabe, Él sabe las debilidades, sabe los problemas, ¿no es cierto?, sabe las cosas que hay, porque somos seres humanos, ¿no es cierto? El Señor nos perdona, nos santifica, pero no nos nacen alitas, ni tenemos aureolas, ¿no es cierto?, que somos perfectos. No, seguimos siendo seres humanos, como se leía hoy la palabra, y uno tiene que superar. ¿Cuántas veces, ¿no es cierto?, ha venido, no hemos examinado, Señor, ¿será que esta sabiduría? Porque a veces actuamos de una manera en la iglesia y de otra manera afuera. Y esta sabiduría que tú me das, Señor, ¿de dónde viene entonces? Y uno se examina y trata, ¿no es cierto?, de pedir al Señor que nos ayude para superar, porque somos seres humanos, ¿no es cierto? Estamos luchando con la carne y con el diablo, ¿no es cierto? Y lo peor es la carne, es el yo, amén, y el enemigo que aprovecha nuestras debilidades. Pero qué maravilloso es el Señor enviando su palabra, amén, para corregirnos, para ayudarnos. Gloria a Dios, y cuánto aliento, hermano, esta palabra, porque nosotros comenzamos a leer, pero después seguimos leyendo el libro y cuántas cosas malas había allí en la iglesia de Corinto, cuántos hermanos con corazones que no eran rectos delante de Dios. Sin embargo, acá Dios le llama a los llamados a ser santos, ¿no? Gloria a Dios, porque los primeros versículos que vimos del 1 al 3 es un saludo, ¿no es cierto?, de esa carta, amén, donde Pablo, ¿no es cierto?, le escribe, amén, y escribe a quién está dirigida la carta, y después se presenta a él, ¿no es cierto?, como autor de esa carta, ¿no? Gloria a Dios. Pero cuando se dirige a la iglesia, cuando se dirige a los hermanos, él les dice allí en el versículo 2, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Aleluya. Y nosotros, hermanos, somos llamados a ser santos. Cuando conocimos al Señor, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, es el Espíritu Santo que obró en nuestro ser, en nuestro corazón, nos limpió, nos santificó. Pero seguimos cada día, ¿no es cierto?, tratando de perfeccionarnos en la santidad. Y todos somos llamados a ser santos. Y de repente uno puede estar pensando, pero fulano de tal viene cuando se le da la gana, vive como quiera. ¿Y si es un llamado a ser santo? Sí, es un llamado a ser santo. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios le dé la oportunidad. Y así somos nosotros, hasta que Dios nos dé la oportunidad. Cada vez que estamos acá es una oportunidad que Dios nos da. Amén. ¿Cuándo se termina esa oportunidad? Puede ser por la muerte, puede ser que Cristo venga y que yo no aproveché esa oportunidad. Amén, que Dios me estaba llamando a santificarme y no aproveché y me quedé. Pero ¿cuántas otras cosas hay? Porque a veces pensamos la muerte y pensamos la venida de Cristo. Pero un Alzheimer que te viene, un ACV, ¿qué más? Un coma, ¿no? Tantas cosas, un accidente que te deje todo parapléjico. ¿Cuántas cosas puede pasar? Y eso puede pasar de un momento a otro. Y no vamos a culpar al Señor que no me dio oportunidad, y Dios me dio, me llamado a ser santo. Amén. Estaba allí el llamado y Dios me daba la oportunidad. Si yo no la aprovecho, la culpa es mía, ¿no es cierto? Y cada uno vamos a dar cuenta delante de Dios, pero qué triste, hermanos, que demos cuenta en el juicio final, ¿no es cierto? Que ahí ya no va a haber escapatoria. Que Dios nos ayude, pero qué precioso, hermano, amén, porque Él describe a la iglesia de Dios y después con las cosas que describe que había en la iglesia, pero sin embargo eran llamados a ser santos, amén. Y vemos después también que muchos aprovecharon esa exhortación de Pablo y arreglaron sus vidas, amén. Es decir, que pusieron por obra la palabra de Dios y recibieron ese llamamiento a ser santos y se arrepintieron. Dice que lo que Pablo les dijo, después cuenta en la segunda carta, dice que produjo en ellos arrepentimiento, lloro, lágrimas.
porque habían hecho lo malo, pero recibió la palabra. Pero ¿cuántos hay, hermanos, que reciben la palabra? ¿No es cierto? Que reciben la palabra y hacen oídos sordos, ¿no es cierto? No entienden, no ponen por obra la palabra. Gloria al Señor, que Dios nos dio, porque cuando se habló después de la división y todo, ¿cuántos hermanos por años a veces, últimamente no nos encontramos, sí, porque salimos menos o qué, pero era común a veces salir y encontrarse con algún hermano y te decía, mirá que fulano se fue de la iglesia, capaz se va a la tuya, cuidate porque anda dividiendo, lo que hace es dividir. Siempre estaba eso, ¿no es cierto? ¿Y acaso esos hermanos que se acostumbran a andar dividiendo iglesia, no han recibido palabra de exhortación? La han recibido, pero no la ponen, no hacen caso, no la ponen por obra. Entonces digo, que Dios nos ayude, hermano, porque todos somos llamados a ser santos. Está en nosotros, ¿no es cierto?, que pongamos oídos a ese llamamiento de Dios y a la palabra de su exhortación. Amén. Gloria al Señor. Después de los versículos 4 hasta el 9, ¿no es cierto?, Pablo les alaba a la iglesia de Corinto por cómo eran ellos, cómo recibieron a Dios y cómo Dios los capacitó con los dones del Espíritu Santo. Tenían todos los dones, no les falta ningún don, ¿no? De dones de milagro, de sanidades, todos esos tenían, ¿no es cierto? Pero como que habían descuidado, ¿no es cierto?, lo principal, ¿no?, que es estar preparados, irreprensibles. Cuando la palabra de Dios habla de irreprensible, ¿no es cierto?, como dice acá el versículo 8, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. En el día que Cristo venga, nosotros no van a servir los dones, van a servir una vida santa delante del Señor. Irreprensible quiere decir que el Señor no tenga nada que reprocharnos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero termina, ¿no es cierto?, en esos versículos, ¿no es cierto?, en esa alabanza que Pablo le da a la iglesia, le dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios. Si Él te llamó, esa obra que Él ha comenzado la va a perfeccionar. No te desalientes, no te entregues si fracasa, si las cosas no salen como has pensado, sigue adelante, porque fiel es Dios. Si Él te llamó, si estás acá, un propósito Dios tiene. Amén. Gloria al Señor. Aleluya, porque Dios es fiel. Amén. Gloria a Dios. Y después del versículo 10, amén, hasta el 17, Pablo allí empieza, ¿no es cierto?, a tocar tal vez el problema peor, ¿no es cierto?, que tenía la iglesia, porque los otros no eran fáciles tampoco, ¿no es cierto?, pero comienza a atacar allí y mostrar el problema que había divisiones dentro de la iglesia. No es que había divisiones que se iban para otro lado, sino que dentro del grupo de la iglesia había distintas formas de pensar que dividían, ¿no es cierto?, el buen funcionamiento de la iglesia. A medida que algunos hermanos se inclinaban por un predicador, otros por otro, pero no era tanto, ¿no es cierto?, porque les gustaba el predicador, sino porque cada predicador tenía su manera de ser y ellos como que se jactaban de la sabiduría que tenían de poder entenderle. Por ejemplo, Apolo, ¿no es cierto?, que dice que era elocuente, entonces alguna hermana decía, yo le entiendo, Apolo, entiendo su forma de hablar, que es elocuente, y otro decía, no, pero yo me inclino por Pedro, que es más, aunque no se sabe si Pedro también estuvo allí en Corinto, porque la Biblia no dice, ¿no? Y Pablo, ¿no es cierto?, que también era elocuente y tenía conocimiento, pero después vamos a ver, ¿no es cierto?, que él dice que cuando fue allí a Corinto se propuso no saber nada, sino predicar solamente a Cristo. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Y bueno, les preguntan, ¿no es cierto?, ¿a quién siguen ustedes? ¿Acaso, como dice el versículo 13, ¿no?, ¿acaso está dividido Cristo? Uno responde, no está dividido. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No, el que murió por mí fue Jesús. Amén, gloria al Señor. ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? No, fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, seguimos a Cristo. Amén, que Dios nos ayude, hermano, porque uno puede tener simpatía, afecto, ¿no es cierto?, por los siervos de Dios, pero que eso nunca nos lleve a poner en primer lugar al siervo de Dios que a Cristo. Uno ha conocido, ¿no es cierto?, hermanos en distintas iglesias, que a veces el pastor se va o el pastor fallece y los hermanos se quedan por el camino, no congregan más. O caen en pecado, y se desaniman y no siguen más. ¿Pero a quién estaban siguiendo? ¿Al hombre? No, tenemos que seguir a Cristo. Amén, gloria al Señor. Aleluya.
Y allí cuando, bueno, después Pablo dice, yo no bautizó unos pocos, y como dice el versículo 17, ¿no? Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio no con sabiduría de palabras, y para que no se haga vana la cruz de Cristo. No es que Pablo, ¿no es cierto?, estaba en contra del bautismo, que Pablo considerara que el bautismo en las aguas no era tan necesario, sino que él dice, mi misión es otra, Dios me envió a predicar. Los que le acompañaban, o la iglesia donde él estaba, entonces se ocupaba de bautizar a los convertidos, ¿no es cierto? Gloria al Señor, aleluya. Y habíamos dicho, ¿no es cierto?, bueno, que Corinto era una ciudad muy próspera, grande, de mucho comercio, de mucho tratos comerciales y todo eso, una ciudad próspera, pero allí también abundaba el pecado, ¿no es cierto? Y había muchos dioses, muchos ídolos, ¿no es cierto? Que allí cada ídolo tenía su templo y la gente iba, ¿no es cierto? Y ¿cómo es los tiempos, no es cierto? Porque acá en Uruguay, a veces en la misma ciudad no hay tantos ídolos, pero hay, ¿no es cierto? Y hay gente que tiene su mes, ¿no es cierto?, para ir a peregrinar, ¿no es cierto?, a ídolos, aleluya. Y bueno, aquí en Corinto había mucho, ¿no es cierto? Estaba la diosa, ¿no es cierto?, como yo aquí había apuntado un poquito, aleluya. Bueno, tenía muchos dioses, ¿no es cierto? Había, pero además la diosa más importante que tenían ellos era la diosa Afrodita, ¿no? Ellos tenían muchos dioses, cada uno tenía sus templos, amén, gloria a Dios. Pero la más importante para ellos era la diosa Afrodita, que tenía un templo grande, dice que ahí practicaban, ¿no es cierto?, sacrificios sexuales, ¿no es cierto? Las sacerdotisas en ese templo eran prostitutas y así adoraban a Dios, y ahí, ¿no es cierto?, había un movimiento, ¿no es cierto?, de dinero y promiscuidad, y era algo tremendo, ¿no es cierto?, porque dice que era tanto el degeneramiento que había allí adorando a esos dioses, que se enfermaban de enfermedades venéreas. Se enfermaban y en su enfermedad seguían buscando a esos dioses para que les sanaran, ¿no? Qué tremendo. Y dice que también que los corintios eran tan promiscuos, tan fiesteros, tan entregados a los placeres, que en los lugares griegos, ¿no es cierto?, era común las obras de teatro. Entonces, hacía una obra de teatro y si tenían que representar a un corintio, ¿saben cómo lo representaban? Como un borracho. Porque poner un borracho allí en la obra de teatro, eso identificaba a los corintios. Entonces uno se imagina lo que era, ¿no? Pero allí había una iglesia. Amén. Allí Pablo estuvo 18 meses, ¿no es cierto?, predicando la palabra junto con Aquila y Priscila, y allí formaba una iglesia. Y allí quedó una iglesia establecida. Amén, gloria al Señor, en medio de todo ese caos espiritual que había allí, ¿no es cierto?, de pecado. Gloria al Señor. Y acá, ¿no es cierto?, Pablo se dirige a la iglesia de Corinto, hablándoles, amén, de lo que realmente es Cristo, ¿no es cierto? Aleluya, Cristo, como leía hoy el hermano, ¿no es cierto?, Cristo es la verdadera sabiduría. Amén, gloria al Señor. Cristo es la verdadera sabiduría. Cuando leía el hermano mientras el hermano leía, yo pensaba acá cuando Santiago 3 era, ¿no? Cuando dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Quiere decir que el que es sabio y entendido no anda diciendo soy sabio y soy entendido. No dice. Pero ¿cómo se da cuenta el que trata con él que es una persona sabia y entendida? Por su testimonio. Amén. Por su testimonio. Dice, muestre por la buena conducta. ¿Qué es la buena conducta? Un buen testimonio. Amén. Sus obras en sabia mansedumbre. Amén. Gloria al Señor. Y allí entonces Pablo les habla de lo que es la verdadera sabiduría. Ellos pensaban que tenían mucha sabiduría porque tenían muchos dones.
Después Pablo, a través de toda la carta, le va hablando del propósito de los dones, que no es para beneficio propio, ni es para gloriarme, sino es para servir a los demás. ¿Amén? Pero ellos estaban equivocados, estaban mal enfocados. ¿Amén? Pensaban que ellos tenían sabiduría porque había muchos milagros, porque se manifestaban los dones, pero acá, ¿no es cierto? A través de la palabra, Pablo le va diciendo, ¿no es cierto?, que es en la humildad, en el servicio al prójimo, que se ve la verdadera sabiduría. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y acá comienza Pablo en este versículo a decirle, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Cuál es la palabra de la cruz? La palabra de la cruz es el Evangelio. Amén. Así cuando en el mismo libro, pero más adelante, Pablo le dice, allí en el capítulo 15, les dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Conforme a qué? A la palabra, a lo que estaba escrito. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esa es la palabra de la cruz. Ese es el Evangelio, que Cristo murió. Amén, gloria al Señor. Y vamos a ver por qué era una locura. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y más en aquel tiempo, ¿por qué, hermano? Todos somos pecadores y el pecado abunda cada vez más. Pero esto de la cruz era más en aquel tiempo una locura, porque nosotros, aunque no hayamos nacido cristiano, en un hogar cristiano, pero de chicos ya se nos sabemos lo que es una cruz. Si nos dicen, en esa cruz está Jesús que murió por nuestro pecado, nosotros, aunque no conocíamos al Señor, decimos que sí, porque ya nacimos en una sociedad así. Pero hace 2000 años, cuando el Evangelio era nuevo, hablarle a alguien y decirle, ¿no es cierto?, Cristo murió en una cruz por nuestro pecado. Un muerto en una cruz me va a poder salvar. Era algo, una locura. ¿Y quién, hermano? Y todos, ¿no es cierto?, estaban incluidos en esa locura, pero había algunos, como después dice, los llamados, son aquellos que Dios ilumina el corazón. Que es una locura, pero algo a mí me toca. Algo a mí me llega. Aleluya, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, es decir, a los que no entregan su vida a Cristo. Es una locura. Me vas a hablar a mí de Jesucristo, me vas a hablar de uno que murió y en una cruz. Y para qué tiempo más, porque morir en una cruz era para el peor de los homicidas. Eran los que los romanos, la muerte en la cruz es lo que los romanos delegaban a los peores, a los traidores, a la patria, a eso, ¿no es cierto? Morir en la cruz es una muerte vergonzosa. Y decía el Antiguo Testamento, maldito el que muere en una cruz, ¿no es cierto? Entonces, hablarles de la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero uno se imagina un montón de gente, como nosotros estábamos un día, y uno se burla, y dice, pero ¿qué locura está diciendo? Pero hay algo, hay una palabra que me toca, hay algo que es el Espíritu Santo, hermano, que va tocando nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. ¿Qué diferencia, hermano? Estábamos en el grupo de los que decían que era una locura. Pero una palabra me llegó, algo me atrajo. Algo, y dice que es poder de Dios. Poder de Dios porque nos salvó. Poder de Dios porque nos sanó. Poder de Dios porque nos libertó de los demonios que nos atormentaban. Poder de Dios, aleluya, porque nos lleva al cielo. Qué maravilloso este poder de Dios. Aleluya, y qué diferencia, hermano. Podemos estar trabajando y escuchando la misma palabra. ¿Cuántos hay, hermanos, no es cierto, que ponen alabanza, ponen la prédica porque tienen libertad para hacerlo? Y usted se quebranta. Me acuerdo que una vez yo estaba escuchando la prédica en la casa de mi padre, estaba mi hermana, y estaba escuchando la prédica y dije, ¿cómo quisiera sentir lo que vos sentís? Y estaba escuchando lo mismo. Escuchando lo mismo, pero qué tremendo
tremendo, ¿no es cierto? Cuando el corazón se cierra, ¿no? Cuando no quiere, cuando es una locura, ¿no? Cuando se piensa que no puede ser, pero nosotros en ese mismo grupo y esa misma palabra y esa misma alabanza, el poder de Dios, porque me salvó, porque me libró de mis pecados, porque ahora vivo feliz, porque ahora vivo libre, ¿no es cierto? No tengo atadura, no tengo esa carga, amén, y creer, ¿no es cierto? Que el Señor nos sana, que el Señor nos liberta, seguir confiando, amén, gloria a Dios, por eso es poder de Dios, y porque nos da la esperanza, amén, que no es todo en esta vida, amén, gloria al Señor, aquí altibajo, ¿no es cierto? Hay cosas buenas, cosas malas, amén, pero nos espera un cielo, una eternidad con Cristo, dice, gloria al Señor, qué maravilloso si será poder de Dios la palabra, amén, gloria a Dios, aleluya, y que Dios nos ayude y fortalezca a nuestros hermanos que llevan la palabra, aquellos que nos conocen, ¿no es cierto? Saber que nosotros también estamos en ese grupo, amén, y era locura, amén, pero ahora es poder de Dios, aleluya. Bendito el Señor. Dice el 19, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Eso es Isaías, ¿no es cierto? Ya había escrito, que es una profecía, amén, gloria a Dios. Y si será, hermanos, que Dios destruye la sabiduría de los sabios. Ahora, cuando habla de la sabiduría de los sabios, no se refiere a aquella sabiduría que Dios da a los hombres para el bienestar de la humanidad, ¿no es cierto? Hay sabios, hay científicos que han aportado, amén, y Dios dice que Dios da la sabiduría a los sabios, para el bienestar de la humanidad, ¿no es cierto? Inventando vacunas contra las enfermedades, ¿no es cierto? No es lo mismo estar enfermo hace 100 años atrás que ahora. Ahora uno va, ¿no es cierto? Antes se enfermaba y yo que sé, no sé qué le dirían, pero no había operaciones, no sé cuándo empezaron las operaciones, pero ahora va y te mete un aparato y ya tiene un tumor acá, tiene este problema acá y esa es una sabiduría, ¿no es cierto?, que Dios da para el bien de la humanidad. Hay muchas cosas, pero hay muchas cosas que es una sabiduría, como decía la palabra de Santiago, diabólica, ¿no es cierto? Esa sabiduría, amén, que los hombres, evitando a Dios, dejando de lado a Dios, amén, inventan cosas para destruir y quieren ir más allá de lo que Dios les permite, ¿no? Gloria al Señor. Descubren que hay vida en otros planetas y gastan, ¿no es cierto?, en enviar gente y en enviar cosas, ¿no es cierto? Cuando Dios dice en su palabra que Dios ha dado la tierra a los hijos de los hombres para que la habiten. Y en las guerras, hermano, ¿cuánto sofisticados, ¿no es cierto?, son los armamentos ahora? ¿Cuánto gastan? ¿Cuánta sabiduría hay allí invertida, ¿no es cierto?, pero para mal, para destruir, para matar, ¿no? Aleluya, pero y tremendo, porque eso ahora yo no entiendo mucho, pero eso que está ahora de la inteligencia artificial, ¿no? Dice que eso va a superar al ser humano y va a ser para mal, ¿no? Y cuántas cosas, ¿no es cierto?, que el hombre, alejado de Dios, negando a Dios y pensando que ellos son dioses, porque esa gente se piensa que son dioses y que pueden hacer lo que quieren, ¿no? Y cuántas veces eso mismo que han inventado le ha sido de maldición para ellos mismos. No han podido cumplir el propósito con el que lo hicieron. No sé si ahora si alguno se acuerda de algo, ¿no es cierto? Pero tantas cosas, ¿no es cierto?, que... El que inventó la silla eléctrica lo mataron a él también. Qué tremendo, ¿no? Pero cuántas cosas, ¿no es cierto?, hay. Las drogas, ¿no es cierto?, no fueron inventadas para mal, fueron como medicamentos, pero ahora es una plaga que corrompe, que mata, que destruye, que trae enfermedades, ¿no es cierto? Y tanta cosa, ¿no? Y Dios dice que destruye esa sabiduría de esos que se creen sabios, que se creen dioses, que se creen más que Dios. Dice, desecharé el entendimiento de los entendidos. Y hace una pregunta, ¿no? No es que Dios no sepa, dice, ¿dónde está el sabio? Como diciendo, ¿dónde está? ¿No? Dios sabe. ¿Dónde está? ¿Qué quiere decir? Cuando dice, ¿dónde está el sabio? ¿Qué quiere decir? Usted... Como que le muestre a ver lo que hizo. Sí, eso. Ay, mostrarme, como uno a veces hablando, ¿no? Pero mostrarme qué hizo, mostrarme dónde está. Aquel que me amenazaba o cosas así. ¿Y ahora dónde está? ¿No? Y como dicen, ¿dónde está el sabio?
como un sarcasmo, sí. ¿Dónde está el escriba? Y acá se refiere al escriba, un sinónimo de la palabra abogado, ¿no? Hay abogados cristianos, pero acá se refiere, ¿no es cierto?, aquel que usa su sabiduría para mal. ¿Dónde está el escriba? Todo aquel que sabe todo, que defiende todo, que va por arriba de todo, que sobrepasa todo, que se lleva todo por delante. ¿Dónde está ese Dios? Porque llegará un momento que esa gente se va a esconder debajo de los montes y irá a los collados caer sobre nosotros y escondernos de aquel, de la ira del Cordero. Pero qué tremendo ahora cómo van. Pero ¿cuál es el fin? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Disputador es el que trae contienda, el que lleva siempre discordia, ¿no? Y hay gente así siempre, ¿no? Hablando discordia, disputando, contendiendo, ¿no? Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Amén. Y lo vemos así, hermano. Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Amén. ¿Por qué? Porque le falta fe en el Cristo crucificado. Sí, amén. Es Daniel que dice que la ciencia aumentaría. La ciencia aumentará. Y no es capaz, no dice que la ciencia para bien, sino para mal. Y sí. Porque digo, si no, que aumentaría. Sí, la Muchas ciencia cosas también. buenas, pero también para mal. Para mal creo que aumenta más que la buena. Que para bueno, claro. Sí, porque pastora, porque acá cuando dice no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, de tal manera que llegan a, por ejemplo, los que aplican el aborto, son máquinas que sacan al bebé del vientre de la mujer, y eso es para mal, pero Todo para mal. Qué tremendo, ¿no es cierto? Porque es una cadena, ¿no es cierto? Es algo tremendo. Ya hace años, ¿se acuerdan cuando estaba el programa Transmundial? No sé si está todavía, pero antes escuchaba más la radio de madrugada y que iban diciendo pastor, y en un momento iban a la psicóloga cristiana y ella decía que en todo, se ve que era una señora mayor, que en toda su vida de médica, psicóloga, ¿no es cierto?, había visto las consecuencias que había de las mujeres que se habían practicado un aborto. No era que enseguida, porque una vez le dije a una parienta mía que me contaba que la hermana de ella se había hecho un aborto, y está lo más bien, dice. A ella no le hizo nada. Pero no quiere decir que enseguida se va a trastornar psicológicamente, no quiere decir que enseguida le va a afectar, pero pasan los años y empieza con depresión, con culpa. De repente solamente un psicólogo hablando con ella le saca, ¿no es cierto? Y si se convierte, Dios le quita esa culpa, ¿no? Pero consecuencias hay. Y sin embargo, el sabio, la sabiduría del mundo, ¿no es cierto?, dice, no, si vos no querés tenerlo, sos libre, vos tenés que seguir estudiando, vos tenés tu vida, tantas cosas, eso va a ser es la sabiduría, ¿no es cierto?, pero ¿a dónde llega? Lo que es Dios, ¿no es cierto? Amén. No sé si alguien quiere aportar algo, hermano. Perdón, estaba escuchando el otro día también un informativo sobre los políticos, que unos estaban a favor y otros en contra de la eutanasia. Ah, sí. Y había uno que defendía, que decía que no. Porque decía que para eso estaban como tipo los esposos, eso, como tratamientos ahora que hacen como tipo para Paliativos, los cuidados paliativos. para eso. Pero Sí, eso también, hermano, eso también. sí, hermana Felicia. Yo quería, de lo que usted dijo, de que escuchando lo mismo, algunos se salvan y otros se pierden. Por ejemplo, están los programas de radio cristiano y están los de televisión, Sí. y sin embargo está no solo los que escuchan, que puede serle o no de bendición, como por ejemplo Gigi Ávila, que se convirtió por un programa de televisión, pero también los que manejan el programa. Sí. Ellos están escuchando todo, pero están indiferentes a lo que se está Como un diciendo. trabajo, como un trabajo. Y son oportunidades que Dios le está dando, nosotros mirándole sus palabras. Pero como se piensan sabios, ¿no? Y también cuando se hacen campañas, por ejemplo, que los vecinos escuchan todo. Pues yo, a mí me tocó cuando habían ido mi madre y mi padre a la casa de una vecina a una campaña que había, y yo, católica cerrada, y me quedé en casa, ¿no? Pero 3 casas para arriba era. Y yo prendía la televisión, no veía nada, tuve que apagar la radio tampoco, me senté afuera a mirar y me tocaba lo que decía. Y yo llamando. Pero los otros vecinos, ninguno.
Aleluya. Y eso que decía de la eutanasia, ¿no es cierto? Eso es algo muy, muy delicado, pero no tenemos que tener una posición, ¿no es cierto? Porque Dios te puede, sabiamente, ¿no es cierto? Se puede dar muchas explicaciones que le eviten el sufrimiento, pero cuántas cosas, porque Dios es el dueño de la vida, ¿no es cierto? Y ahora con todos los adelantos que hay y los recursos que tiene el gobierno, por eso el cuidado paliativo y todo eso, que van de alguna manera apaciguando el dolor y la enfermedad, y los mismos medicamentos de repente le llevan a la muerte, pero no que alguien decida quitarle la vida, ¿no es cierto? Que Dios nos ayuda, hermanos, amén. Y eso es tremendo, ¿no? Porque ya en muchos países ya se ha votado, ¿no? Y acá están luchando por eso, y a veces pensamos los gobiernos de izquierda, que hay unos que no son de izquierda y están a favor de eso. Es difícil, ¿no? Porque hay personas, ¿no es cierto?, que sufren mucho y sufren los que les rodean, pero es buscar a Dios, ¿no? Y tal vez es una manera, ¿no es cierto?, que Dios les está llamando. Lo que pasa es que nosotros podemos opinar, pero están la gente que no tiene a Cristo que no puede. Claro, y miran humanamente. Sí, a ver. Yo pienso que es difícil todo el asunto como el aborto, pero para nosotros es un rotundo, ¿no? Amén. Porque digo, a veces es peligroso que al hablar la gente malinterprete que como que está en tema de debate, y para nosotros no hay debate. La eutanasia es del diablo y el aborto es del diablo. Sí, que eso tenemos que bien claro, ¿no es cierto? Bien posicionado en eso. Por más que nos expliquen, le está sufriendo, le pasa esto, no puede dormir dolor, hace meses que no duerme. Bueno, Dios es el dueño de la vida. Es obvio que ellos van a buscar una parte para poner en contra a la iglesia. Seguro. Decir cosas como son, Sí. De toda la discusión van a elegir solo un punto y se van a basar en eso. Que Dios nos ayude, hermano. Son cosas, ¿no es cierto?, que están apretando en estos últimos tiempos, y vemos que la venida de Cristo se acerca y son como persecuciones también para el cristiano, para la iglesia. Amén. Porque ahora, ¿no es cierto?, acá los que vemos levantar la voz, la iglesia católica, que gracias a Dios todavía se mantiene, por menos la eutanasia está en contra, ¿no? Y ellos levantan la voz, pero si se levanta contra los católicos, fíjense, ¿no?, que será contra los cristianos verdaderos, ¿no? Sí, hermano, también con lo que dijo la hermana Elisa, de que escuchan lo que nos quieren escuchar también, porque esta vida que vino reciente, yo hablé con él me dice, nuestra iglesia a mí me ayudó mucho y me dejó de ayudar. Entonces yo le digo, pero vos podés confundir las cosas, porque acá lo que se te puede ayudar más en lo espiritual. Vos lo que tenés que entregar tu corazón a Jesucristo para vos poder ser libre de lo que estás padeciendo. Porque vos lo único que querés que te ayude, pero vos tenés que ayudarte vos en lo espiritual, entregar tu corazón al Señor, para que el Señor traiga paz en tu corazón y vos comprendas. Y él dice, no, yo quiero hablar con el pastor porque el pastor es como siempre me ayudó, y bueno, con la hermana Lisa que decía que lo ayudaba, y bueno, pero digo, todos queremos ayudar de alguna manera, y vos sabes bien, pero acá lo que vas a recibir es la palabra del Señor, y si vos abrís tu corazón, Cristo te puede hacer libre, pero si vos no abrís tu corazón vas a vivir siempre así. Y entonces, bueno, ese cerrón que quería hablar, bueno, yo digo, nosotros estamos ahora en culto de oración, que no nos podemos. Y si vos querés pasar, y bueno, en reverencia te quedás ahí en la asiento y escuchar, pero bueno, no querés. Pero simplemente él, tanto estuvo aquí, escuchando la palabra, tanto se les ayudó que no lo quiere, para que cerrado. Qué triste, ¿no es cierto?, cuando Dios le hace misericordia, tiene para ser salvo. Y al encontrar la salvación, ¿cuántas cosas vienen después? Como dicen, nos buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y Él quiere poner las demás cosas antes que buscar a Dios. Y no es así, es como cuando se dice poner los bueyes adelante de la carreta, y no es así, ¿no es cierto? Buscar a Dios y las demás cosas, Dios, como decía, es poder de Dios, amén. Dios tantas cosas puede hacer, hermano. Gloria al Señor, sí. Además, digo, lo invité a entrar en mi cielo, yo voy a quedarme para afuera, y hasta que me atiende. Pero cerrado completamente, no quería ser ayudado, pero bueno, se fue. Amén, pero el mensaje de la cruz se le dio. Amén, el mensaje de la cruz se le dio. Si no lo aceptan, ¿no es cierto? Que Dios tenga misericordia, y si llegó hasta allí, Dios le está llamando. Amén.
Gloria a Dios, aleluya. Pero como dice acá el versículo 21, ¿no? Dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Gloria a Dios, aleluya. Qué precioso, hermano. Dios salva a los que creen por la predicación de la palabra. Qué tremendo, ¿no? Y como se dice, uno lo está viendo, hermano, cada vez hay menos gente que no quiere escuchar la Biblia, no quieren de la Biblia, no quieren escuchar la predicación. Ya hay iglesias, hermano, que quieren agradar a la gente y no hay predicación. Mucha alabanza, por allí dice algún versículo el predicador y ahí habla lo que se le da la gana, ¿no es cierto?, para halagar al pueblo, quieren alentar, pero ¿quién alienta? Es la palabra. ¿Quién liberta? Es la palabra, ¿quién sabe la palabra? ¿No es cierto? Pero dice, no, ya la gente no quiere Biblia, la gente no quiere que se le lea la Biblia, pero es el sistema de Dios, por eso es locura. Hay iglesias, ¿no es cierto?, que hacen conciertos de música sin la palabra, para que vaya la gente, vayan los jóvenes, se salven. ¿Pero con qué se van a salvar? Si Dios estableció que es a través de la predicación de la palabra que se van a salvar, no es por la música. La música es un complemento en la alabanza a Dios, ¿no es cierto? Pero es la palabra la que salva. Aleluya. Y en la sabiduría de Dios, dice, el mundo no conoció a Dios. De los sabios de este mundo, ¿no? Estos que inventaron tantas cosas, encontraron a Dios, se alejaron más de Dios. Qué tremendo, ¿no? Dice que hace muchos años yo escuché esto, unos rusos iban en un cohete, ¿no? Y andaban lejos, en los cielos, por ahí arriba, y decían, andamos por unos lugares que dice que habita Dios, pero acá no lo vemos. Pero qué tremendo la burla, ¿no? Después las cosas que les ha pasado. Porque tienen tanta sabiduría que hacen esos aparatos que traspasan los aires y la atmósfera y siguen, ¿no? Pero no encuentran a Dios. El mundo, por la sabiduría, no encuentra a Dios. En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios. Cuando dice agradó a Dios, ¿qué quiere decir? A Dios le place. El propósito de Dios es ese, salvar las vidas a través de la predicación. ¿La predicación de qué? De la palabra de Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes con la locura de la predicación, de la palabra de Dios. Y dice el 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos en el tiempo de Cristo, Jesús andaba sanando, libertando, y los judíos le pedían señal del cielo, para que comprobara que era el Hijo de Dios. ¿Y qué más señal tenían, ¿no es cierto?, que la sanidad y los milagros y las cosas que ellos hacían? A ver, pero ellos querían señales del cielo. Tal vez querían, bueno, como cuando Moisés libertó al pueblo, ¿no es cierto?, que hubo tantas señales del agua convertida en sangre, de las pestes, de tantas cosas, ¿no es cierto? Tal vez querían esas señales, pero y eso los judíos querían, claro, ellos querían un libertador. Jesús hablaba de la paz, hablaba del amor, y hablaba del perdón. Y ellos querían un libertador que fuera poderoso, que lo libertara de los romanos, ¿no es cierto? Alguien humano, ¿no es cierto? Un vencedor. Porque los judíos piden señales, no querían el Cristo crucificado, no aceptaban a Jesús. Y los griegos buscan sabiduría, porque los griegos eran todos los que no eran judíos, ¿no es cierto? Más en aquella zona. Y ellos se destacaban por la filosofía. ¿Se acuerdan que claro, era algo tan difícil para ellos? Porque para los griegos, la verdadera felicidad era cuando llegaba la muerte, que el alma se despedía del cuerpo, porque para los griegos el cuerpo era malo y el alma era buena. Entonces hablarle de un Cristo que murió crucificado y que resucitó, va a decir, pero esto es una locura. Uno lo que quiere es separarse del cuerpo, porque es una porquería, y Jesús viene y resucita.
ellos querían palabras, ¿se acuerdan cuando Pablo le habla en Atenas, ahí en el Areópago, cuando dice que Pablo empezó a hablar de la resurrección? Dijo, palabra, ya lo vamos a escuchar otra vez. Porque no podían entender, no podían aceptar, ellos querían palabras, ¿no es cierto? Discursos de sabiduría, discursos raros, ¿no? Ahí querían encontrar la salvación. Porque los judíos quieren enseñar y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, cuando habla, qué precioso acá cuando Pablo habla, porque él era judío, porque él estaba hablando a un pueblo griego. Amén. Pero nosotros, seamos judíos, seamos griegos, seamos de la raza que seamos, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Amén. No cambió el mensaje. Cristo crucificado, porque así Jesús en la cruz derramó su sangre para perdonar mis pecados. Amén. Gloria a Dios. Y después resucitó para gloria, para glorificación de mi vida. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, porque fue el tropiezo de los judíos la muerte de Cristo, ¿no es cierto? Y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¡Qué maravilloso, hermanos! Gloria al Señor. Aleluya. Que este grupito que estamos acá, amén, gloria a Dios, que somos los llamados de Dios. Amén. Lo que no entendieron los sabios, sean judíos o griegos, lo que sea, no lo entendieron. Nosotros que somos llamados, que el Espíritu Santo obró en nuestras vidas, que de alguna manera, no sé por qué, pero siento una atracción de ir a la iglesia, siento algo cuando éramos nuevos, no sé, no entiendo, no sé cómo hacen allí, que cantan, que de rato gritan, que de rato lloran, no sé, no entiendo esa gente, pero hay algo que me lleva a estar allí. Amén, y es la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Hasta que después entendemos y pasamos a ser parte de ese grupo que levanta la mano, que alaba a Dios, que llora. Amén, gloria al Señor. Pero en salida nos pasa, ¿no es cierto? Pero estamos, venimos, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y esos son los llamados. Amén, aleluya. Más los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y yo cuando decía poder de Dios por todo lo que el Señor hace en nuestras vidas, por todo lo que vemos hacer el Señor en las vidas de aquellos que son llamados. Amén. Pero dice, y sabiduría de Dios. Porque ahora vemos, ¿no es cierto?, como dice Pablo más adelante, oscuramente, como en un espejo. Entendemos la sabiduría de Dios, cómo Dios envió a su Hijo, cómo estaba la humanidad, cómo vino a salvarme, cómo yo encontré al Señor, cómo el Señor me encontró a mí. Pero el día que estemos en el cielo, hermano, vamos a entender cabalmente el plan de Dios tan maravilloso, que escapó de los sabios, que escapó de los entendidos, el plan de Dios para salvar a la humanidad. Él quiere salvar a toda la humanidad, no todos van a ser salvos, porque para muchos es locura, pero los llamados, hermano. Yo pienso que cabalmente vamos a entender cuando estemos en el cielo. El plan de Dios para salvar, porque algunos a veces pueden decir, no habría otra manera de salvar a la gente. ¿No habría otra manera de ir al cielo? Puede haber alguna duda, pero cuando estemos allá, vamos a ver que no había una idea como esa que tuvo el Señor, como esa que tuvo Dios. Amén. Aleluya. Porque dice lo insensato de Dios, ¿no? Eso, lo insensato, no es que Dios sea insensato, sino que el plan de Dios, que a veces nos parece insensato, amén, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y entonces aquí yo creo que vamos a entender cabalmente el plan de Dios de salvación cuando estemos allá. Ahora lo entendemos, le damos gracias a Dios. Señor, tú viniste por mí, tú viniste y moriste en la cruz por mí, tú me salvaste y me perdonaste. Entendemos, ¿no es cierto? Pero como dice más adelante, como en un espejo, no lo vemos claramente, pero entonces entenderemos cómo fuimos conocidos. Entonces entenderemos cabalmente el plan maravilloso de Dios, de enviar a su Hijo Jesús, que es Dios, enviarlo a la tierra, todo lo que Él nació, cómo creció, cómo vivió, cómo murió, cómo resucitó. Qué maravilloso el plan de Dios. Parece insensato, parece débil, que un hombre que se decía el Hijo de Dios mirá en la cruz, le insultaban, le escupían, le escarnecían. Y Él no abrió su boca. Parece débil, parecía débil delante de tantos soldados, de tanta gente que se burlaba. Pero Él resucitó, venció la muerte.
Gloria a Dios, y nosotros tenemos la esperanza, amén, de la resurrección. Gloria a Dios, aleluya. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, es decir, de dónde son, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Como que Dios a nosotros también dice, mirad, hermano, miren el grupo acá. No son muchos, es decir, que algunos había, pero no eran todos, no era la mayoría. ¿Qué no eran? No eran sabios, no tenían doctorados, no tenían profesorados, capaz alguno había, pero si nos miramos acá, estamos en ese grupo. Aleluya. Ni muchos poderosos, ¿no? Ni mucha gente de plata. Hay acá algún Rockefeller, López Mena, ninguno. Carballo, Severo, Machuca, Rivero, y un apellido que diga, ay, eso de ser de plata. No hay poderoso acá. Aleluya. Sin embargo, estamos en la casa de Dios. Sin embargo, estamos en la casa del gran rey. Aleluya. Pues mirad, hermano, vuestra vocación. Vocación es algo que nace, ¿no es cierto?, del alma. Miren los que están acá. No hay muchos sabios. Capaz en la iglesia de Corinto había algún sabio, porque los sabios creen también. Capaz había algún poderoso. Amén, porque los poderosos creen también algunos. O algún noble, alguien que venga de sangre azul, que descienda del rey Felipe, del rey Carlos. ¿Qué? De la aristocracia. No tenemos acá. Pero miren qué contraste lo que hay en la iglesia de Dios. Por eso el mundo es locura. Por eso para el mundo es locura. Porque somos los más débiles, los de menos, los que no tenemos renombre, somos menos también. Amén. Y a veces uno no ha pensado, usted no ha pensado, a veces conoce una persona amable, como que le gusta hacer el bien, sea un abogado, un médico. Yo a veces había pensado eso. Y decía, Señor, esa persona puede ser tanta bendición. ¿Y por qué me elegiste a mí? Esa persona puede ser tanta bendición ayudando con su profesión. Pero Dios me salvó a mí. Y ese que era doctor o abogado, lo que sea, o tenía dinero para ayudar, estaba entre los sabios de este mundo, ¿no? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, sabios según la carne, ¿no? Y no según la sabiduría de Dios. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y acá está la realidad nuestra, hermano, la realidad de la iglesia de Jesucristo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio. ¿Qué es una persona necia? Necio, porfiado. ¿Qué más? ¿Qué se puede decir de una persona necia? ¿Qué? Insensata, ¿no? Pero de allí, de ese grupo de necios, a mí Dios escogió algunos, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Entonces yo pienso que acá necio está en contraste con la palabra sabio, los ignorantes de este mundo. Ahí están en la iglesia esos ignorantes, que no saben nada, que se creen todo lo que le dicen, que leen un libro antiguo que tiene como 2000 años, y para ellos lo leen, y se gozan y aceptan todo lo que dice ese libro tan viejo. Y nosotros tenemos enciclopedias tan nuevas y todo se va renovando. Pero a esos necios, a esos ignorantes, ¿no? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo débil porque no había poder, porque no había recursos.
¿Cuántos de los que estamos aquí el Señor nos ha bendecido? Pero ¿cuántos venimos sin trabajo, sin casa? Sin a veces sin las cosas necesarias. ¿Cuántas veces sin calzado, sin ropa? Débiles, enfermos, llenos de problemas. Así venimos al Señor. Como decía Muñoz, que él predicaba y que el poder de Dios se manifestaba de una manera increíble. Pero de repente se sentía tan débil y dice, pero ¿qué pasaba si yo ahí predicaba y hablaba? Es que ahí era yo y aquí. Amén. Aleluya. Pero esos débiles, ¿no es cierto? Se manifiesta el poder de Dios. Aleluya. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, a los que tienen, a los que piensan que se llevan todo por delante. Y lo vil del mundo, lo vil, que es una cosa vil, algo que tiene valor, que es despreciable. Lo vil del mundo, ¿cuántos fuimos, no es cierto, vil, despreciados en la familia, en el barrio, tantas cosas, en la escuela, en el liceo? Parece que el enemigo percibía algo que el Señor nos iba a salvar y iba a ser sus hijos que ya de antes nos tenían la mira, ¿no es cierto?, para despreciarnos. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Aleluya. Qué bueno que es nuestro Dios, hermano. De dónde Él nos sacó, de dónde Él nos levantó, cómo Él nos sostiene. Gloria al Señor. A fin de que nadie se jacte en su presencia, para que nadie diga, ay no, a mí el Señor me salvó porque mi apellido es muy importante, porque a mí el Señor me salvó porque tengo mucha sabiduría. No, nadie se puede jactar porque éramos viles, menospreciados, débiles. Sí, hermana Alicia. Qué sorpresa para aquellos que acá lo tienen todo cuando crucen para el otro lado. Qué tremendo. La misma sorpresa tal vez que aquellos que murieron a manos de Pablo cuando se lo encuentren. Sí. ¿Cuánta sorpresa nos encontraremos en el cielo? Que Dios nos ayude a llegar allí. Amén, gloria al Señor. Pero cuántas sorpresas, amén, como decía la hermana. Si uno se pone a pensar, hermano, a Pablo llevó a muchos presos, mató a algunos tal vez, ¿no es cierto? Amén, se fueron al cielo, pero cuando Pablo murió llegó allá. Acá! Gloria al Señor y nosotros también, hermano. Aleluya. Nos sorprenderemos de algunos, y algunos se sorprenden. Acá! Sí, a mí me salvó el Señor, me perdonó. Aleluya. Mas por Él, qué precioso este versículo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aleluya. ¿Cuántas cosas Dios hace por nosotros, hermano? Gloria a Dios. Aleluya. Estamos en pie por Él. Amén. Estamos en pie por Él. Gloria al Señor. Él nos da sabiduría de lo alto. Amén. Nos justifica, nos perdona. Aleluya. Nos hace justos. Santifica. A través de su Espíritu Santo santifica nuestra vida. Y redención. Amén. Alcanzaremos la redención eterna en los cielos. Para, dice el 31, para que como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Siempre, hermanos, tenemos que darle la gloria a Dios. Ahora, por siempre y por la eternidad. Siempre darle la gloria a Dios. Aleluya, porque Él se merece por nosotros. Nada podemos hacer, hermanos. Podamos ser esforzados, dedicarle toda la vida al Señor. Tantas cosas uno puede hacer humanamente y es maravilloso, pero es el Señor el que se merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien quiere aportar algo, hermanos? Gloria al Señor. Aleluya. Sí, Gabriel. A ver. Otra cosa que vi hoy que me llamó mucha atención, que, hablando de la sabiduría del mundo, del que gobierna este mundo, habían hecho una gráfica de quiénes somos los cristianos en el mundo, el porcentaje minúsculo que somos, y ellos hablaban, decían que el cristianismo es tropiezo para y cómo ha ido achicándose al correr de los años.
y que ahora decía que por suerte es un mínimo que hay, y ponían los porcentajes en cada país, en Sudamérica, en Europa, el porcentaje pequeño, pero lo mostraban como tropiezo al progreso. Y eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque la gente lo apoyaba eso, y por eso es la locura, ¿no? Porque uno sabe quiénes somos, ¿no? Y por algo vienen a nosotros cuando están en el estado que están. Sí. Pero me llamó mucho la atención, es decir, lo remarcaban, en verde mostraban lo que era, dice, este pequeño 20% es el tropiezo al progreso, es el tropiezo que venimos acarreando desde hace 2000 años, pero ya no queda nada, esto nomás queda, dice, hay poquita gente son los que están ahí molestando. Entonces vemos, hermanos, que somos tropiezos porque no aceptamos el aborto, no aceptamos el matrimonio homosexual, todas esas cosas. y por eso debemos orar por nuestros gobernantes y que por lo menos entre todos esos que hay allí, ¿no es cierto?, haya un cristiano que defienda, ¿no?, los valores de la palabra, ¿no? Gloria al Señor, pero que Dios nos ayude, hermano. Pero digo, qué tremendo, porque en sí pasaron 2000 años, hermano, que la sociedad, el corazón del hombre es el mismo. Porque lo mismo que le pasaba a Pablo en Corinto, con eso está pasando ahora. Tienen otros nombres, tal vez dicen otras palabras, ¿no es cierto?, pero es la misma falta de Dios, ¿no?, en sus vidas. Aleluya. ¿Gabriel quiere que quiere decir? Jesús dijo en un momento que difícil es para que se salve el que tiene su confianza en las riquezas, ¿no? Pero también que difícil que se salve la persona que adquiere tanto conocimiento. Pero se supone que, creo que alguien dijo que mucha ciencia acerca a Dios, debería al menos. Pero lo que pasa es que crece el conocimiento y hasta a veces los cristianos puede crecer nosotros el orgullo. Eso. Es el enemigo que tenemos, porque yo he escuchado que para los científicos, ateos al menos, volverse creyente que pasa, gracias a Dios que pasa todavía, es un suicidio intelectual. Tiene que renunciar toda la vida de estudios. Entonces, por eso humanamente es difícil. Y la mayoría de los sabios están basados en una mentira y muchos de ellos lo saben, pero por el orgullo no dan el brazo a torcer. Pero es más fácil creer que hay un ser superior a creer que de una... Sí, ellos tienen más fe que nosotros. Amén, porque creer todo eso, esto de la creación, del origen del hombre, del origen de las cosas, hay que tener más fe de nosotros, que creemos que un ser superior creó todas las cosas y dijo, hagas esto, hagas lo otro, y lo hizo, y se mantiene como él lo hizo. Amén. Gloria al Señor, ¿no? Como que desciende del mono y el mono fue, pero solo esa raza de mono, porque si no los otros hubiera sido otra cosa. Pero creen, y aceptan y pelean por eso, ¿no es cierto? Allí, Sí. el hombre que estaba al lado, no estaba internado allí, él decía, después cuando empezó a cambiar, él decía, sí, yo creo que hay un ser superior, pero eso no quiere decir que vaya a salvar a la persona. Seguro. Muchos creen, pero digo, porque no pueden negarlo, pero no se entregan, ¿no es cierto? Creen, pero no tienen fe. No, yo quería decir acá porque veo que viene de lo vil, lo menospreciado y eso, pero el 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso mismo que el Señor levantó, eso mismo que el Señor transformó, Amén. Que el Señor le da esa sabiduría que viene de lo alto para que no se jacten. O sea, que quiere decir que puede pasar que se jacten, ¿no? Como decía Gabriel. Sí, se puede jacten haber. del conocimiento, de la sabiduría que tengan, pero no le den la gloria a Dios. Amén. Y un peligro. ¿Alguien más quiere aportar algo? Y bueno, por algo le pasó a Salomón, que teniendo la mayor sabiduría del mundo, se perdió. No le sirvió tanto la sabiduría a él. Qué tremendo, ¿no? Yo lo ve la vida de Salomón, como él disertaba, ¿no? Era como biólogo, era filósofo, escritor, profeta, poeta, arquitecto. Todo, ¿qué te pasa? Porque él se dirigió para mi casa, él quiso hospedarnos, ¿no es cierto? Mansiones y cosas tremendas de que le sirvió, ¿no es cierto? Dicen que al final de su vida él se repitió, pero digo, qué tremendo, ¿no? Lo vamos a saber cuando lleguemos allá. Amén. Porque según dice, porque él escribió el libro de Eclesiastés en el final de su vida, y ahí al final él dice, bueno, todo el hombre cree en Dios, ¿no es cierto? Aleluya. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo? Aleluya.
Bueno, leo las preguntas nada más porque es el mismo bosquejo que había quedado de... Ah, no, yo no leí esto. El 18. Versículo 18. El punto C. El poder de la cruz y la sabiduría de los hombres. Versículo 18. El punto central. Como ven los que se pierden la cruz y como ven la cruz los que se salvan. Versículo 19 y 21. La sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Versículo 22 al 25. La sabiduría de Dios, aunque locura para el mundo, triunfa. Versículo 26 y 29. La sabiduría loca de Dios también se muestra en quien era escogido para salvación. Y versículo 30 al 31. La verdadera sabiduría pertenece al creer. Aleluya. Y les pregunta 1. ¿Por qué el Evangelio es locura para el incrédulo? Pregunta 2. ¿Por qué es poder de Dios para los creyentes? Y pregunta 3. ¿Cuál es el método de Dios para salvar a los creyentes? Aleluya. Y Dios sabe todas las cosas. Y Jesús dijo, ¿no es cierto? No temáis manada pequeña. Así como decía el hermano, que según dicen los sabios de este mundo, amén, somos una minoría, ¿no es cierto? Jesús ya lo dijo. No temáis manada pequeña, porque a vosotros vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso Dios. Maravilloso. Damos gracias al Señor. Amén. Por esto tan hermoso, tan profundo. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Y que nos sintamos como, porque uno piensa dónde Dios nos sacó, lo que éramos antes, porque dónde yo me crié, dónde andaba. Yo digo, qué tremendo hay la misericordia de Dios. Y éramos vivos, pero Dios tuvo misericordia. Y que cada uno de nosotros también digamos lo mismo. Amén, gloria al Señor. Donde Dios nos recogió. Amén. Se pone de pie. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias en el nombre de Jesús por tu maravillosa palabra. Gracias por esto tan profundo, Señor. Gracias por revelarte, Señor, a través de esa enseñanza, mostrar, Dios mío, lo que somos, lo que éramos. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo siga completando, añadiendo, Señor, edificando, fortaleciendo, Señor, a tu iglesia, Padre, para valorar eso tan grande que tú has hecho por nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, seguir buscando, aún en esta noche, buscar más de tu Espíritu Santo, Señor, para llevar tu palabra, esa palabra que para el mundo es locura, como hemos escuchado. Aleluya, pero para ti es poder de Dios. Aleluya, gracias, Señor, en nombre de Jesús. Y ayúdanos en ese tiempo de vigilia también, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.